En 2010, un estudio de la Universidad de Michigan analizó 37,000 estudiantes y encontró que los niveles de narcisismo patológico habían aumentado tanto que muchos jóvenes cumplían criterios clínicos sin saberlo. No son chicos malos, son sintomáticos de una epidemia silenciosa. En la psicología contemporánea, pocas etiquetas han sido tan malentendidas como narcisista. Como sociedad, usamos la palabra para describir desde influencers obsesionados con tomarse fotos hasta líderes políticos que creen estar tocados por la mano divina. Pero el trastorno narcisista de la personalidad, el real, es otra cosa, algo mucho más profundo y mucho más trágico. Dicen que todos llevamos un narcisista interior, solo que algunos lo tienen en modo ultra. También se dice que en cada familia hay al menos un narcisista. Si no lo has identificado en tu familia, quizás seas tú. Hola amigos, mi nombre es Cristian Reyes. Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos el trastorno narcisista de la personalidad, un fenómeno psicológico que combina vulnerabilidad extrema, grandiosidad, heridas del desarrollo y un toque de tragedia griega digna de Sófocles. Hoy desvelaré las leyes que gobiernan esta personalidad y por qué entenderlas es tu mejor defensa contra el vacío que contagian. Así que vamos a ello. Imagina a un hombre o a una mujer que entra a una habitación y automáticamente asume que la gravedad debería ajustarse a su ego. No es que crea que el mundo gira a su alrededor, es que está absolutamente convencido de que así debe de ser. Según el DSM-5, el trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por grandiosidad persistente, necesidad constante de admiración, falta de empatía, fantasías de éxito ilimitado, relaciones explotadoras, fragilidad emocional muy profunda detrás de la fachada. Además, es más frecuente en hombres que en mujeres y se desarrolla por interacciones entre genética, crianza inconsistente, negligencia emocional o una sobrevalidación extrema. Las investigaciones de Kernberg y de Coate explican que el narcisismo patológico surge como un intento fallido de estructurar una identidad sólida. Hoy sabemos, gracias a estudios longitudinales, por ejemplo, el trabajo de Campbell y de Miller, que no se trata solo de personas creídas, hablamos de individuos que dependen de la validación externa de una forma desesperada. No buscan admiración por gusto, sino porque sin ella sienten que dejan de existir. La paradoja fundamental es que detrás de la fachada de omnipotencia hay un yo tan frágil que cualquier crítica los hace añicos. Como decía Kernberg, son estructuras borderline con defensas más exitosas. En un mundo digital que recompensa la autopromoción, es fácil confundir el narcisismo sano, es decir, la autoestima robusta, con un narcisismo patológico, que es más parecido a una máscara que protege un vacío profundo. El narcisista no se siente superior, necesita sentirse superior. Su ego es como un castillo de cristal. Brilla intensamente, pero un pequeño golpe lo hace añicos. La diferencia entre un narcisista y un psicópata es que el psicópata te apuñala y huye. El narcisista te apuñala y te pide que lo admires por el golpe certero y luego te exige incluso que le des las gracias. El narcisismo tiene dos caras, como Janos, el dios romano de los umbrales. En su lado luminoso puede impulsar liderazgo, ambición, creatividad y una seguridad que, bien canalizada, inspira a los demás. Muchos innovadores tienen rasgos narcisistas. Necesitan creer que pueden cambiar el mundo para intentar cambiarlo. Pero la otra cara es más oscura. Las relaciones se vuelven transacciones, la empatía se desgasta, la crítica se convierte en amenaza mortal. Las personas con TNP pueden escalar profesionalmente, pero caen emocionalmente con mucha facilidad. Son una mezcla peligrosa de encanto y destrucción, como una versión psicológica de Ícaro elevándose demasiado cerca del sol.
aunque en este caso el Sol suele ser su propio ego demasiado inflado. Pero hablemos de los beneficios porque como ya lo dijimos, tiene como todo dos caras, una luminosa y otra oscura, muy oscura. Así que hablemos primero de los beneficios. Primero, su encanto superficial y su confianza los hace magnéticos en primeras impresiones. Son expertos en vender humo como si fueran fuego. Su falta de empatía les permite avanzar profesionalmente pisoteando a otros sin remordimientos. Crean su propia verdad, donde son siempre o los héroes o las víctimas, pero nunca los villanos. Todo esto con adecuado trabajo clínico, claro cuando lo hay, porque suelen ser personas que se resisten a la terapia como pocos, pero en caso de que se permitan asistir a terapia, se puede lograr con ellos que la alta motivación por destacar se transforme en disciplina, que la confianza elevada se convierta en liderazgo auténtico. Las metas ambiciosas pueden dirigirse hacia proyectos constructivos y la sensibilidad extrema a la imagen puede evolucionar hacia una autoconciencia. Pero vamos con los desafíos que son bastante reales y también bastante numerosos. Para el narcisista nunca es suficiente. Como Sísifo, empujan la roca de su autoestima colina arriba para verla caer una y otra vez. Su radiación tóxica contamina a todos a su alrededor, especialmente a sus hijos, quienes desarrollan lo que Donaldson Pressman llama el niño narcisado. La terapia rara vez funciona porque admitir que tienen un problema sería destruir su frágil yo. Un narcisista en terapia es como un pez tomando clases de vuelo. No entiende el concepto y aún así se cree un experto natural y culpa al instructor cuando las cosas le salen mal. También podemos encontrar en los desafíos del narcisista relaciones interpersonales pues bastante complicadas, emociones intensas ante la crítica, un vacío interno persistente, baja tolerancia a la frustración, manipulación interpersonal, no intencional, pero sí bastante constante. También vulnerabilidad ante la depresión y el abuso en el consumo de sustancias. El narcisismo sin control destruye. El narcisismo transformado puede conquistar. Corría el siglo XVII y Luis XIV, el Rey Sol, dictaba moda, ritual y vida pública en Francia. Su narcisismo era tan monumental que mandó construir Versalles, no solo como un palacio, sino como una representación física de su grandeza. Cada salón era un pequeño espejo diseñado para reflejar su poder. Sin embargo, detrás del absolutismo brillante había un joven profundamente inseguro que había vivido humillaciones durante la Fronda, una guerra civil que lo marcó para siempre. ¿Era un narcisista patológico? Las biografías serias, como la de François Blucher, muestran un hombre obsesionado con ser amado y temeroso de ser olvidado. Luis XIV es un ejemplo perfecto de cómo el narcisismo puede construir una civilización completa, pero también consumir sus afectos. Su vida demuestra algo importante: hasta el narcisismo más desbordado puede canalizarse en estructuras creativas, siempre y cuando éste se equilibre con disciplina y también con un propósito. Por otro lado, en otros tiempos, en el Imperio Romano, Tiberio Claudio Nerón, segundo emperador de Roma, es el arquetipo del narcisista con poder. Comenzó como un general brillante, pero tras suceder a Augusto, su paranoia y su grandiosidad no conocieron límite alguno. Se retiró a Capri, donde, según Suetonio, creó una corte de perversiones mientras Roma se pudría. Su lema era: que me odien mientras me teman. Tiberio nos enseña que el vacío interior, cuando se combina con poder absoluto, crea tiranos que destruyen reinos porque no pueden gobernarse ni siquiera a sí mismos. Tiberio murió solo, odiado por todos, habiendo convertido el imperio más poderoso del mundo en el escenario de su propia patología personal. Otro personaje emblemático por su dominio del mundo y por su narcisismo fue Napoleón Bonaparte.
Napoleón combinaba grandiosidad y necesidad de reconocimiento, también paranoia relacional y una sensibilidad extrema ante la crítica. Sin embargo, transformó esos rasgos en visión, organización y reformas estructurales como el Código Napoleónico, que aún en el día de hoy influye en el derecho moderno. Lo interesante es que en sus cartas Napoleón revela una profunda inseguridad, miedo al abandono, a la irrelevancia, a no ser admirado, exactamente como lo describe el DSM-5. Napoleón era un narcisista que, aunque terminó mal, como muchos narcisistas, su caída fue proporcional a su ego, pero su impacto histórico sigue siendo hasta el día de hoy indiscutible. Tratar el TNP exige más que empatía, exige estrategia. Estos puntos nos pueden ser de utilidad en la práctica clínica. 1. Establece límites inquebrantables desde la primera sesión. Sin ellos te manipularán. Ten una estructura clara, reglas claras y objetivos medibles. El TNP se regula mejor con límites que con confrontación emocional. El reto es evitar confrontar directamente esa grandiosidad. Eso solo dispara sus defensas. Es como decirle a un gato que deje de creer que es el dueño de la casa. No va a funcionar. Lo clínico exige paciencia, límites firmes y un tacto quirúrgico. 2. Usa la técnica de Kernberg. Devolver sus patrones sin juicio. Noto que cuando hablo de Y, usted cambia a X o Y, Z. 3. La transferencia narcisista tarda años en formarse. No esperes cambios rápidos aquí. Las dinámicas de grandiosidad y vulnerabilidad emergen y se trabajan en tiempo real. 4. Apunta a su vulnerabilidad oculta, no a su grandiosidad. Es donde puede haber cierta apertura. Importante no reforzar esa grandiosidad, pero sí reconocer emociones y sufrimiento. El narcisista es hipersensible al rechazo. 5. La terapia centrada en esquemas. Esta terapia nos puede ayudar a reconocer estados internos propios y ajenos. Al trabajar en terapia, los siguientes esquemas. Por ejemplo, el esquema de defectuosidad, el esquema de derechos especiales y por último, el esquema de insuficiencia emocional. 6. También la terapia psicodinámica contemporánea nos puede ser útil para explorar heridas tempranas, vergüenza interna y relaciones primarias que buscan fortalecer el sentido del yo. 7. Entrenamiento en empatía. Podemos usar técnicas graduales como puede ser el role-playing, reenmarcar cogniciones, reconocer emociones del otro, reestructuración cognitiva y tolerancia a la frustración. Este último punto es muy importante para trabajarlo. 8. Importante establecer expectativas realistas, es decir, progreso lento, intermitente y lleno de resistencia. En consulta, trabajar con un narcisista implica entrar en un teatro donde tú como terapeuta eres un personaje secundario que debe ganarse el derecho a participar en la obra. Si convives con un narcisista o si sospechas que tú tienes algunos rasgos, hay claves prácticas que son tus armas de supervivencia. Primero, observa sin ser absorbido. Sé como un biólogo estudiando una especie peligrosa, con respeto, pero a una distancia segura. En segundo, pon límites claros desde un principio. Tu salud mental es prioridad, incluso si eso significa alejarte de la persona narcisista. A un narcisista no se le puede decir sí por default. Tercero, no alimentes su necesidad de admiración. Las respuestas neutras los desarman. Cuarto, el no es una oración completa e innegociable. No negocies lo no negociable. Quinto, lleva un diario. Cuando intenten reescribir la realidad, tendrás tus propios registros para evitar caer en confusiones y en manipulaciones arteras. Importante no entrar en confrontaciones emocionales directas. Sexto, ten expectativas realistas respecto a ti mismo y respecto al otro y su comportamiento. Séptimo, refuerza comportamientos saludables como la responsabilidad emocional. También usa refuerzos positivos cuando muestren empatía y consideración hacia ti y hacia los demás. Octavo, trabaja tu propia autoestima.
porque una dinámica con un narcisista consume energía como un agujero negro emocional. Y para personas con rasgos narcisistas, importante tener en cuenta y practicar, obviamente, en primer lugar, la autoobservación sin castigo, estar pendiente de reacciones exageradas ante la crítica. En segundo lugar, practicar la gratitud diaria, que es un antídoto contra la grandiosidad. En tercer lugar, crear metas a largo plazo. Esto evita la impulsividad. En cuarto lugar, hacer ejercicio físico. Esto nos va a ayudar mucho a regular la dopamina y también el autoconcepto. Quinto, relaciones equilibradas. Pedir retroalimentación real, no halagos. Sexto, limitar redes sociales. Esto nos va a ayudar muchísimo a reducir la comparación compulsiva. Y séptimo, aceptar la imperfección. Un mantra útil: no necesito ser excepcional en todo lo que hago, ni tampoco ser excepcional todo el tiempo. Soy y necesito ser humano. Pasemos a la recomendación de libros y películas. Como siempre, hablemos primero de los libros para todos aquellos que quieran sumergirse más en este tema tan bello y embelesante. El primer libro que les recomiendo en esta ocasión es The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder, de Campbell and Miller. Esta obra es la Biblia del narcisismo desde una perspectiva científica. Es un manual académico clínico exhaustivo sobre el narcisismo y el trastorno de la personalidad narcisista. Reúne desde teorías, evidencia empírica, epidemiología, modelos explicativos, manifestaciones interpersonales, evaluación y tratamiento. Súper completo. La segunda recomendación es The Narcissism Epidemic, de Twin and Campbell. Este libro nos habla del contexto cultural contemporáneo, donde nos ayuda a contextualizar el narcisismo como un fenómeno social, no solo como un trastorno individual. Es ideal para conocer cómo las nuevas generaciones y la cultura digital potencian estos rasgos narcisistas. El tercer libro que les recomiendo es The Narcissistic Family, de Pressman and Pressman. Este libro nos habla de cómo se crean y perpetúan estos patrones. Libro clave si te interesa entender las dinámicas familiares invisibles, donde no hay maltrato físico evidente, pero sí relaciones traumáticas que moldean y complican la vida adulta del individuo. Ahora pasemos a las películas para seguir conociendo más aún sobre este tema a la par que pasamos un rato de dispersión y de entretenimiento. La primera película que les recomiendo en esta ocasión es There Will Be Blood, de 2007. Aquí, Daniel Plainview es el arquetipo del narcisista maligno. En esta película podemos ver narcisismo competitivo e implacable, ambición que devora todo a su paso. La película es básicamente un estudio sobre cómo la codicia puede devorar el alma, un retrato del capitalismo más salvaje hecho persona. La segunda recomendación es The Wolf of Wall Street, de 2013. En esta cinta podemos ver cómo Jordan Belfort pasa de un vendedor mediocre a un gurú de Wall Street, navegando un océano de drogas, estafas financieras y fiestas, todo lo que no se debe de hacer. En esta comedia oscura podemos ver cómo el dinero fácil y el declive de la moral pueden convertir a cualquiera en un tornado de caos. La tercera recomendación es Gone Girl, de 2014. Aquí, Amy Elliott Dunn es el estudio perfecto del narcisismo femenino. En esta cinta, David Fincher adapta la novela de Gillian Flynn con un tono retorcido que disecciona el matrimonio moderno como un campo de batalla psicológico, donde descubriremos que la realidad tiene más capas que una cebolla tóxica. Y para todos aquellos que quieran sumergirse en las profundidades de este trastorno de la personalidad, en la descripción del video les dejo la bibliografía que usé para la realización de este video. Nuestra historia es un espejo de nuestros propios impulsos, y comprender el TNP es aprender a mirar ese espejo sin dejarnos deslumbrar ni quemar. El trastorno narcisista de la personalidad es más que ego inflado, es una máscara que esconde una herida primitiva, el miedo a no ser suficiente. Y este no es un monstruo externo, es un espectro que todos tenemos en menor o mayor medida.
Lo que lo hace patológico al trastorno no es la ambición ni la autoestima, sino la necesidad desesperada de ser visto para existir. Entenderlo nos ayuda a desestigmatizar, a empatizar y también a protegernos. El verdadero poder frente al narcisismo no es vencerlo, sino entenderlo también que pierda su poder sobre ti. Como escribió Sun Tzu en el legendario libro del arte de la guerra, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas no saldrás derrotado. Así que con entendimiento, estrategias y límites firmes, el narcisista puede transformarse en una fuerza útil y humana. La próxima vez que encuentres a alguien que parece demasiado perfecto, recuerda, la necesidad constante de admiración no es signo de grandeza, sino el humo que delata el incendio de su vacío interior. Sin más por el momento, dejamos este video hasta aquí. No me voy sin antes invitarlos a que me sigan en el resto de mis redes, desde Facebook, Instagram, TikTok y aquí mismo en YouTube. En todas mis redes me pueden encontrar como SIC Cristian Reyes. Y si este video les ha gustado o les ha servido, los invito a que lo compartan con alguien más que ustedes confíen que le puede ser de utilidad. Y no olviden suscribirse y regalarme un like, que no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para llegar a más personas que estén interesadas en conocer el mundo de la psicología. Chao.